quería hacer esto. Hola a todos y todas. Hoy vamos a continuar con el tema de formación, o vamos a enlazar el tema anterior que es de formación de estrellas con la formación de planetas. Y también con otro tema muy importante para entender, pues, por qué nuestro sistema solar es como es, por qué la Tierra es como es, por qué la vida es la astroquímica. Entonces, claro, a nosotros nos gustaría trazar una línea recta desde el origen del universo, desde el Big Bang hasta la formación de la vida, ¿cierto? Allá a la derecha sería Big Bang, ladrillos de la vida y hacer una línea recta. Pero no es tan trivial. Nos toca entender una gran cantidad de procesos que están ocurriendo en el intermedio, como por ejemplo, cómo es que se da la composición del medio interestelar para que se dé el ciclo de colapso, formación estelar en regiones, las estrellas después mueren y enriquecen ese mismo medio interestelar, ¿cierto? Esa es una de las partes que ya tenemos, digamos, un poco clara después de la clase pasada o las clases anteriores, la evolución estelar y la formación estelar. Pero adicionalmente, bueno, tendríamos que entender lo que ocurre entre el Big Bang y las galaxias actuales, y eso es la parte que es cosmología, que viene más adelante, cerca del final del curso. Y también, en términos de cómo llegamos de estrellas a planetas, a vida, también necesitamos hacer unas conexiones. Por ejemplo, cómo se forman los planetas al mismo tiempo que las estrellas. Cómo son estos sistemas planetarios que vemos alrededor de otras estrellas y cómo se dan las condiciones químicas, biológicas, termodinámicas para que pueda haber vida. Y eso pues va a venir en las próximas clases. Este par de clases se va a referir a, o pues por lo menos esta parte de la clase nos vamos a referir a los discos protoplanetarios y a la química que se está dando en ellos. En términos de química, esta sería como una visión de la tabla de los elementos químicos para los astrónomos, y es porque la mayoría de los objetos visibles en el universo están compuestos principalmente de hidrógeno. Casi que el 99% de hidrógeno, y lo demás, bueno, 99 es un poquito exagerado, pero más del 90% de hidrógeno en promedio, helio en menor medida, y ya todo lo demás, que es de lo que estamos hechos nosotros, todo lo que nos rodea, es principalmente carbón, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Todo eso es apenas secundario para el universo. Claro, cuando nosotros comparamos la composición por masa, ya no por abundancia, sino por masa del universo, el 73% de la masa visible en el universo es hidrógeno. En segunda medida helio, y lo que sobra, que es lo que en astronomía se llaman metales, de una manera un poco vulgar pero usual, es apenas el 2% en masa. En los humanos la composición es radicalmente diferente. O sea, ese 1% del material del universo es súper vital para nuestra existencia como humanos. Porque estamos por masa hechos 64% de oxígeno. No sé si esta figura los sorprende, 64% de oxígeno. Nuestra masa, si ustedes van y se pesan y conocen su masa en kilogramos, 64% de eso es oxígeno. ¿De dónde sale eso? ¿Del aire de los pulmones? No, del agua. Estamos principalmente compuestos de agua, que es H2O. ¿No? ¿Por qué no estamos tan compuestos de hidrógeno? Porque como estamos pensando en términos de masa, el hidrógeno como elemento es muchísimo más ligero que el oxígeno. Entonces por eso apenas es el 10%. Pues obviamente por cada oxígeno hay 2 hidrógenos. Bueno, y carbón también es importante, nitrógeno, calcio, etcétera, también es importante. Pero esencialmente el universo es 73% de hidrógeno y los humanos somos 10% de hidrógeno. Entonces, ¿qué procesos hacen que nosotros no seamos simplemente como no sé, como coger un pedazo de universo y apelmazarlo y darle inteligencia? Porque no es simplemente así, tenemos que, como dice, colar un poco el material para poder llegar a la composición de un humano. Entonces, ¿cómo hacemos para entender eso? Entonces, lo primero es, bueno, ver de dónde está saliendo ese material. Ese material está saliendo de la forja que hay en los núcleos de las estrellas, principalmente masivas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que gracias a los procesos de fusión nuclear en el núcleo, vamos a formar no solo a partir de hidrógeno helio, sino a partir de helio, carbón, oxígeno, silicio, hasta hierro y más allá cuando se da una explosión de supernova.
Pero la mayoría de elementos que son familiares para nosotros, para la vida y pues para la Tierra, esencialmente se forman en el núcleo de estrellas masivas. ¿Cómo hacemos para que ese material escape? Pues primero, afortunadamente esas estrellas viven poco tiempo y cuando mueren muy violentamente. Entonces todo el material que tenían en su interior sale a enriquecer el medio interestelar. Esta es una imagen de una supernova donde hay dos cosas superpuestas, procesos superpuestos. En blanco-azul estamos viendo rayos X, es decir, la onda de choque de la materia, o la onda de choque con la materia, está generando temperaturas altísimas y procesos muy energéticos que son los que emiten esa luz tan energética que son los rayos X. En rojo vemos todo lo contrario, luz de muy baja energía que está rastreando polvo de tamaño de menos de 1 milímetro. ¿Polvo de qué? Pues resulta que, claro, cuando está en el núcleo de la estrella, todos esos materiales, silicio, hierro, etcétera, eso es gas, pero cuando se enfría, pues se aglomera, se vuelve sólido, y entonces vamos a tener polvo principalmente, granitos de polvo, y eso es lo que estamos viendo ahí en rojo. Estamos viendo la emisión de ese polvo. Entonces ese polvo se está repartiendo por el resto del universo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo vemos la formación estelar? Entonces cuando vemos la formación estelar, por ejemplo, en términos de ya todo ese material que salió de las estrellas muertas se aglomera en el medio interestelar y hay un colapso, y en el colapso se forma una estrella. Resulta que las estrellas no se forman solitas, sino que se forman con material de sobra, ¿sí? Entonces por eso las estrellas jóvenes no las vemos solas, sino las vemos cubiertas de material todavía, de material sobrante. Y esos objetos los vamos a llamar por lo general por su forma, como lo vemos acá, por la forma como el material se aglomera alrededor de la estrella, los llamamos discos protoplanetarios, y ya más recientemente los llamamos discos formadores de planetas, porque tenemos evidencia de que en casi todos estos discos se van a formar planetas. Vemos que ni siquiera observamos la estrella, sino que lo que vemos es el disco alrededor que no nos deja ver la luz de la estrella, o sea, como una silueta. El medio, digamos, todo este material está en forma de gas y polvo, ¿sí? Gas compuesto de muchos elementos, de muchas moléculas, también de muchos átomos. Ahorita vamos a ver todas esas fases cómo se dan. Vamos a tener reacciones químicas en el gas, también vamos a tener que el gas va a poderse condensar, se va a poder congelar en la superficie de los granos de polvo. Y también vamos a poder tener muchas reacciones químicas en los granos de polvo. Y se van a formar unas capas de hielo que van a ser como los reservorios de donde vamos a sacar todos los volátiles. Volátiles siendo agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Entonces una pregunta, o unas preguntas que yo me hacía, y que me hacía cuando yo estaba trabajando mi tesis doctoral en este tema, sobre los discos protoplanetarios, es qué podemos aprender de ellos, que nos ayuda a entender cómo era el sistema solar cuando era joven. Y adicionalmente, desde el punto de vista de la química o de la biología, si así lo quisiéramos, o de la bioquímica, qué compuestos químicos prebióticos, no probióticos, esos son los yogures, prebióticos, o sea que podían más adelante dar lugar a la complejidad de la vida, ya estaban listos en esta etapa. Entonces, la astroquímica entra aquí. Perdón si la referencia es muy antigua, pero recuerden que la astroquímica empezó como un reto que hizo Auguste Comte. En una de nuestras clases anteriores vimos eso, diciendo que no podíamos conocer la composición de los cuerpos celestes. Entonces, claro, suena ridículo, suena como precisamente este aparato, un oloroscopio, porque los compuestos químicos estamos acostumbrados a pensarlos como en términos de algo que podemos detectar aquí cerca con manos, laboratorios, etc. Pero remotamente, ¿cómo vamos a hacer experimentos químicos? Entonces, pues afortunadamente ya sabemos que no tenemos que utilizar magia ni ciencia ficción, sino espectroscopía. A través de la espectroscopía hemos logrado detectar una cantidad enorme de moléculas en el medio interestelar. Desde moléculas de hidrógeno molecular hasta cadenas larguísimas de carbono, hidrogenadas, nitrogenadas, que pues dan cuenta precisamente de todas estas moléculas complejas que se pueden formar en el universo a través de procesos inertes, no procesos biológicos, sino procesos no biológicos, procesos perfectamente por fuera de, digamos, dentro de la química usual que conocemos. ¿Listo?
William Huggins fue uno de los primeros en encontrar evidencia de la química compleja en otros cuerpos por fuera de nuestro planeta. Pues ya se habían hecho observaciones, o se estaban haciendo observaciones en ese momento de la atmósfera de Marte, de la atmósfera de Venus, encontrando, ya lo habíamos mencionado, monóxido de carbono, etcétera. Pero uno de los descubrimientos más notorios que hizo William Huggins, quien esencialmente cogió todo lo que podía pasar a través de un telescopio de la esfera celeste, lo hizo pasar por un prisma, y esos espectros los hizo pasar por placas fotográficas para estudiar en qué se parecían a objetos que hubiera aquí en la Tierra que se pudieran quemar, y pudiéramos estudiar su espectro para decir, ok, si el espectro de lo que viene de allá se parece a esto que hice en mi laboratorio, debe ser porque están hechos del mismo material. Entonces él tomó luz que venía de un cometa, de un par de cometas de hecho, en 1868, que son los espectros de aquí, de la parte de abajo, estos dos, este de aquí y este de acá. Entonces los puso en una placa fotográfica, y entonces, por ejemplo, los comparó con un espectro solar. El espectro solar no se parecía para nada, para nada. Estos son negativos, pero de todas maneras el espectro no se parecía para nada. O sea, efectivamente no era la misma composición del Sol. ¿A qué sí se parecía, por ejemplo? Entonces probó hidrógeno, nitrógeno, un montón de gases con el que se estaba haciendo espectroscopía aquí en el laboratorio, y con lo que sí se pareció, se dio cuenta, fue con chispas de carbono tomadas en aceite de oliva, o en general chispas de carbono tomadas en un gas aceitoso, ¿sí? como un spray de gas. ¿Cómo así? ¿Qué podemos concluir de ahí? ¿Que en los cometas encontramos aceite de oliva? No, significa que las moléculas del aceite de oliva que producen ese espectro también deben estar presentes, o muy parecidas deben estar presentes, en los cometas. ¿Qué son esas? ¿A qué moléculas nos estamos refiriendo? Pues precisamente a largas cadenas de carbono hidrogenadas. ¿Listo? Moléculas orgánicas complejas. Entonces, por eso, cuando analizamos los cometas, pensando como materiales primigenios, asobrantes de la formación del sistema solar, o pensamos que son así, pues precisamente porque sabemos que si las acercamos mucho al Sol se desbaratan. Pues claro, cuando las encontramos nos damos cuenta que estaban prístinas, estaban, digamos, mantenidas en un estado casi que de estasis por estar tan lejos del Sol. Entonces, cuando analizamos los cometas como material primigenio del sistema solar, entonces cuando miramos su composición, cómo es la composición de los cometas, pues pensamos que así era el sistema solar cuando era joven. Entonces, ¿cómo nos imaginamos eso? A mí me gusta pensar en lo siguiente: imagínense que ustedes se compran un raspado, y el raspado se les cae al piso. Y entonces el raspado usted lo levanta y está lleno de tierra, piedritas. Entonces es algo así un cometa. O sea, como bolas de nieve sucias, no hielo así sólido, no, sino bolas de nieve, como de raspado de hielo, sin procesar térmicamente, por eso, o sea, primitivas, o sea, que se mantuvieron así, y llenas de moléculas orgánicas. Así nos las imaginamos. Nos imaginamos la composición de los cometas. De hecho, en cometas también la misión Stardust fue y tomó una muestra de la cola o la coma de un cometa, no me acuerdo, del material que rodea el cometa, con una raquetica, con una raquetica con un material que se llama aerogel, que es un cristal muy ligero, transparente. Y entonces se tomó una muestra, se trajo aquí a la Tierra y se encontró aminoácidos. Un aminoácido, uno muy sencillo, glicina, pero de todas maneras aminoácidos. Recordando que los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas. ¿Sí? Son los compuestos con los que creamos proteínas. Entonces, pues, esencialmente estamos encontrando material que normalmente asociamos con la vida, generado de manera inorgánica. Pues no inorgánica, eso es falso. Digamos, inerte, o sea, por procesos perfectamente naturales, térmicos, químicos, en los objetos que más se parecen a cómo era el sistema solar cuando era joven. Entonces, claro, para poder pensar en esto, nos toca analizar cómo era el sistema solar cuando era joven. Y una de las principales pistas que tenemos es que
todos los planetas giran en la misma dirección y en el mismo plano orbital. De esto se dieron cuenta Kant, eso ya lo mencionamos, Kant, Laplace, Swedenborg. Ellos dijeron, no, debe ser que todos los planetas tuvieron un origen común en un objeto mucho más grande, una nebulosa solar. Ahora, durante mucho tiempo no fue claro si la nebulosa y el Sol se formaron al mismo tiempo, casi que hasta el siglo XX existía la duda, ya no. Gracias a que encontramos objetos parecidos a como nos imaginamos que el sistema solar era cuando era joven, pero en otras partes del universo. Entonces encontramos, por ejemplo, discos protoplanetarios, encontramos estrellas jóvenes con material que los rodea. Entonces, ¿cómo relacionamos esos discos protoplanetarios con el sistema solar? Eso no es trivial. Digamos que hasta los años 90 todavía había ciertas dudas, pero ya desde principios de siglo cada vez más hay evidencia de que efectivamente en estos objetos, por ejemplo, no se ve la estrella, está tapada la estrella, son observaciones del telescopio espacial Hubble, lo que se ve como el contorno de un ojo es realmente un anillo de escombros de gas y polvo, y hay un puntito ahí que durante los años se ha movido de una manera como en una órbita, que durante un tiempo se pensó que era un planeta, pero parece ser más bien como la colisión de dos objetos planetarios, porque ya se está dejando de ver, pero de todas maneras en órbita. Entonces nos damos cuenta que en otros sistemas jóvenes con material sobrante se están formando planetas o se están dando los procesos que dan lugar a la formación de planetas. ¿Sí? Este es otro ejemplo de otro disco protoplanetario donde precisamente vemos como todo el material alrededor y en los contornos blancos vemos regiones donde el material, donde seguramente hay planetas, o sea, donde estamos encontrando regiones mucho más densas, ¿sí? Donde encontramos esencialmente planetas que ya se están formando, aun cuando todavía sobra material, o sea, están en proceso. Bueno, entonces, una aplicación, digamos, una relación muy directa entre la astroquímica y esto de los discos protoplanetarios es cuando nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene el agua en la Tierra? Esto a veces se plantea como una pregunta de la astrobiología, pero la verdad es que es una pregunta tan concreta que la astroquímica, digamos, después hablaré de esto cuando hablemos de astrobiología, pero esencialmente lo podemos entender desde la astroquímica. Entonces, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, bueno, el agua en la Tierra es súper importante porque la encontramos en estado líquido y pues cuando nos damos cuenta de la posición privilegiada de la Tierra respecto al resto del sistema solar, nos damos cuenta que está dentro de algo que llamamos la zona de habitabilidad, que es esencialmente una zona donde no es ni tan caliente ni tan fría como para que el agua se evapore o se congele. O sea, la idea es la siguiente: imaginémonos un vaso de agua presurizado a una atmósfera y entonces nos la llevamos a la órbita, por ejemplo, de Mercurio. Entonces el agua se evapora inmediatamente, se calienta tanto que se evapora. Si me la llevo más allá de la órbita de Marte, el agua se me congela. El agua solo puede sobrevivir en estado líquido a una presión de una atmósfera alrededor de la órbita de la Tierra. En otras estrellas, pues obviamente si otras estrellas brillan menos y tienen planetas, entonces la zona de habitabilidad donde puede haber agua líquida, donde podría haber agua líquida potencialmente, no es que fijo hay, sino que de pronto, si hubiera hay, o sea, si yo me llevo un termo de agua para allá, me lo puedo tomar, no se me va a evaporar ni se me va a congelar. Entonces, en una estrella menos luminosa, pues esa zona de habitabilidad estaría más cerca. Entonces, por lo general, cuando pensamos en la vida, pues pensamos en el agua y pensamos en que el agua es muy importante en la Tierra. Pero como ya lo hemos mencionado, de hecho la cantidad de agua que hay en la Tierra ni siquiera es tan grande. Entonces, lo que nosotros hacemos para pensar en el agua que llega a la Tierra, o por ejemplo para pensar en las moléculas orgánicas que habían ya listas en el sistema solar para formarse, es hacer modelos de discos protoplanetarios que tengan toda la física y química que conocemos. O sea, entra termodinámica, entra transferencia radiativa, entra la química, mejor dicho, entra hasta decaimiento radioactivo, mejor dicho. Entonces, este fue mi trabajo, o parte de mi trabajo doctoral, donde, por ejemplo, uno con este tipo de modelos lo que puede saber es de dónde llega la luz que yo estoy viendo, dependiendo de, por ejemplo, de
la región que yo estoy, o más bien, pensémoslo así. Supongamos que yo estoy observando un disco protoplanetario. Ese disco va a brillar más en ciertas longitudes de onda. Entonces, ¿de dónde me está llegando esa luz? Entonces, este tipo de códigos me puede decir eso. Este tipo de simulaciones me puede decir, por ejemplo, si yo veo luz de onda muy corta, por ejemplo de 10 micras, entonces, con esa longitud de onda, significa que viene de por aquí cerca a la estrella, si la estrella está por acá, ¿sí? Que es la región más caliente. Las regiones más frías, por ejemplo, aquí de 1000 micras, o sea, 1 milímetro, están por acá mucho más lejos, por aquí en el centro, bien adentro del disco. Entonces, esa es la que podemos, esa luz que podemos ver viene de ahí, de las regiones más frías. Regiones calientes, regiones frías, con diferentes longitudes de onda correspondientes. Cuando vamos a hablar de la química, entonces me toca dar cuenta de toda la composición que yo conozco que pueda tener mi modelo, dando cuenta también de las abundancias relativas de las especies químicas. Y lo que hago es utilizar una ecuación que se llama una rate equation, una ecuación de tasas de crecimiento o de crecimiento, donde voy mezclando diferentes compuestos químicos y a través de reacciones o formo un nuevo elemento químico o destruyo un elemento químico. Entonces yo puedo encontrar soluciones para cómo evoluciona la química de manera teórica. Al hacer eso, nosotros podemos hacer comparaciones de, bueno, ¿dónde en un disco protoplanetario podría yo encontrar la misma composición que yo encuentro, por ejemplo, en un cometa? Entonces, cuando yo hago estadística de la composición química de cometas, como se ve allá al lado izquierdo, todos los diferentes compuestos que encuentro en cometas, los principales compuestos que voy a encontrar van a ser, por ejemplo, agua, como se ve aquí abajo, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano. Estas son muestras de varios cometas, ¿sí? Como no me acuerdo de cuántos, más de 10. Entonces vamos a encontrar esas relativas abundancias de estos volátiles en estos cometas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se pueden formar esos compuestos químicos? ¿De dónde salen? ¿De dónde sale esa agua? ¿De dónde sale el monóxido de carbono? ¿De dónde sale el dióxido de carbono? ¿De dónde sale el metano? Entonces, la respuesta está precisamente en los modelos químicos. Entonces, por ejemplo, hacemos uno de estos modelos y nos damos cuenta que estamos prediciendo, o por lo menos estamos obteniendo dentro de nuestro modelo de disco, nuestro modelo computacional de disco, en ciertas zonas, las mismas composiciones químicas que hay en los cometas. Y eso fue un artículo que publiqué ya hace varios años. En este artículo lo que dijimos fue, en la región de 10 a 30 unidades astronómicas, cerca del plano del disco, o sea, no la parte que está directamente iluminada, sino más cerca del plano del disco, vamos a obtener fracciones de hielo de agua, hielo de monóxido de carbono, hielo de dióxido de carbono, hielo de metano, que son consistentes con lo que encontramos en los cometas. ¿Eso qué significa? Que la composición que encontramos en los cometas, en la región donde pensamos que se están formando los cometas, no requiere ninguna magia para yo traer todos estos compuestos volátiles y estos compuestos orgánicos como el metano, sino que naturalmente, por las reacciones químicas que yo conozco que ocurren en el laboratorio, se van a dar a partir de elementos de compuestos más simples. Entonces puedo llegar de compuestos simples a complejos de manera perfectamente inerte, de manera perfectamente natural, en donde se están formando los planetas. Y eso es muy importante porque yo puedo pensar, bueno, si yo, cuando estoy formando el sistema solar y estoy aglomerando los hielos, por ejemplo, encima de los granos de polvo, y que después seguramente voy a formar cometas con esos granos de polvo, entonces eso se me va a volver un reservorio de moléculas orgánicas complejas y un reservorio de agua, ¿sí? Que yo después voy a poder tener para cuando yo estoy formando planetas ya más grandes. Entonces hay ciertas hipótesis, y eso ya tiene que ver un poquito más con la astrobiología, vamos a mencionar esto más adelante, donde entonces los granos de polvo, esto sería un grano de polvo cubierto de capas de hielo pues con cierta composición que sabemos que se da perfectamente natural por procesos inertes. ¿Cómo es que yo podría, por ejemplo, traerme estos hielos en estos cometas
y hacerlos llover ya cuando la tierra está lista, cuando la tierra está hecha, traer los hielos ahí, con moléculas complejas, con agua, etcétera. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se tiene esa idea de panspermia molecular? O sea, de que los compuestos principales para la vida fueron traídos por fuera, aparte, o sea, llegaron a parte de la formación de la Tierra. Porque nos damos cuenta que... a ver, esperen, me muevo, perdona, a otra parte. Y resulta porque la Tierra está... Si bien está dentro de la zona de habitabilidad, la zona de habitabilidad requiere que el agua esté a presión. Si yo traigo simplemente el agua en forma de hielo como en cometa ya en la órbita de la Tierra, el Sol va a evaporarme toda el agua. Entonces hay una línea de hielo en la cual si yo tengo agua o vapor o hielo, yo necesito presurizarla para tener agua líquida. Pero si no la estoy presurizando pasa directamente de estar gas a estar hielo. Entonces la Tierra está en la región donde tenemos solo gas. Entonces si yo, por ejemplo, traigo un bloque de hielo a la Tierra primigenia, entonces, y lo tengo ahí un ratico, el bloque de hielo se evapora completamente. Entonces, ¿cómo lo hago llegar a la Tierra? Entonces hay modelos que me explican que precisamente el agua, si nosotros vemos la composición del agua con la barra de colores de 0 a 100%, la Tierra es menos del 1% como lo vimos, y entonces nosotros hacemos simulaciones de cómo puedo traer agua que sí exista en forma de hielo lejos de la línea de agua, que es a más de 2 unidades astronómicas por acá, nos damos cuenta. De aquí para allá, de aquí a la derecha tengo mucho hielo, porque no se me evapora, porque lo puedo tener sólido, puedo tener hielo de agua, perdón. Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para traerlo a la zona de habitabilidad? Que es la barra azul de acá, que es donde está la Tierra por aquí en la mitad. Entonces, simplemente con simulaciones dinámicas nos damos cuenta que el agua la podemos traer del sistema solar exterior al sistema solar interior. No necesitamos mucha agua, necesitamos la suficiente. ¿Listo? Bueno, después tocaremos otros temas relacionados con esto. Entonces, es muy importante en este tema, pues comparar lo que pensamos que ocurre en el sistema solar, lo que vemos que ocurre en regiones de formación estelar, pues con lo que se hace en el laboratorio. Y por eso hay un área de la ciencia, de la astronomía, perdón, que se llama astronomía de laboratorio, astrofísica de laboratorio, donde se tratan de recrear las condiciones que hay en el espacio exterior, para tratar de entender cómo se forman ciertos compuestos, cómo ciertos hielos reaccionan a la radiación, etc. Hay una gran cantidad de laboratorios, uno muy importante en Leiden, hay otro en Harvard, hay otro en España, hay un laboratorio en de la NASA también que hace este tipo de cosas. Yo conozco siempre me acuerdo es cuando les estoy diciendo, hay un colombiano que trabaja en un laboratorio de JPL, si no estoy mal, de ese tema. Pero bueno, hay algunos laboratorios, no son muchísimos, que hacen astrofísica de laboratorio. Entonces, claro, con la astrofísica en laboratorio lo que se hace es hacer observaciones de laboratorio y llevarnos después esas observaciones de laboratorio a modelos teóricos, ¿sí? Para poder entender, por ejemplo, cómo a partir de simplemente oxígeno molecular podemos construir lo que se llaman redes químicas, que me dicen cómo es que paso de moléculas simples a moléculas más complejas, ¿sí? Como paso de oxígeno a agua, ¿sí? Como entiendo eso que está ocurriendo, por ejemplo, en la superficie de los hielos. Bueno, yo participé hace varios años, en el 2006, en 2005-2006, cuando estaba haciendo la maestría en Leiden, en un proyecto de llevar un aparato, construir un aparato para llevar a gravedad cero en uno de estos vuelos parabólicos. Les recomiendo que vean, que miren cómo funcionan esos vuelos, pero son vuelos que simulan condiciones de microgravedad, o sea, casi cero gravedad. Entonces estábamos tratando de entender cómo se unen los pequeños hielos, cómo puedo unir dos hielos, a ver si eso es tan fácil de verdad, porque recuerden que
En el medio interestelar tenemos gas y polvo. El polvo, estamos hablando de polvo de tamaño de micrones. ¿Cómo hacemos para que se unan para hacer objetos cada vez más grandes, eventualmente planetas? Entonces era esencialmente un objeto, aquí con un carrusel, poníamos muestras aquí y las enfrentábamos una con otra. O sea, aquí en esta parte había una muestra, al otro lado había otra, y teníamos unos pistones que presionaban las muestras una contra otra y grabábamos lo que ocurría. Y manteníamos eso a temperaturas muy bajitas. ¿Sí? Y se hacían hicimos este tipo de experimentos, nos prestaron una cámara de altísima velocidad para hacer eso. Bueno, fue un experimento bien divertido. Y esto nos muestra que ni siquiera entendemos esto tan bien, porque resulta que estas pequeñas microcolisiones que se tienen que dar en los granos de polvo, los granos de polvo cubiertos de hielo, tienen muchísimas variables, muchísimos parámetros que son muy difíciles de explorar. Porque, por ejemplo, aquí está una lista que quiero que miren con detalle más adelante, que vean cómo es que yo puedo tener procesos, diferentes tipos de procesos, cuando tengo un objeto, un grano de polvo con otro grano de polvo, pero por ejemplo este es chiquito y este es grande, pero este es muy poroso, entonces por ejemplo este va y entra en el otro. O los dos son igual de porosos y se desbaratan. Entonces hay una gran cantidad de parámetros que hacen que esto sea todavía un área de investigación activa. ¿Cómo es que pasamos de granos de polvo a planetas? ¿Listo? Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario de cómo están evolucionando los discos protoplanetarios? Ay, yo me salté unas diapositivas hace rato. Parece que sí. Parece que sí. Ah, no, pero esto, no. Estas las puedo, de esto voy a hablar en la clase de astrobiología, más bien. Dejémoslo que es, parece que da un contexto mejor. Y esta también. Bueno, entonces, ¿cómo es el escenario que tenemos para la formación del sistema solar? Esta es una diapositiva que es basada en un trabajo de Kees Dulemond, si no estoy mal. ¿Sí? No me acuerdo, pero sí. Bueno, entonces comenzamos, nuestro escenario comienza con una nube molecular muy grande que por diversas causas comienza un proceso de fragmentación y cada uno de esos fragmentos va a tener un colapso donde se va a formar al interior un sistema planetario y solar, obviamente, un sistema estelar y planetario. Bueno, no, sistema estelar tal vez no necesariamente, pero sí, o sea, vamos a formar estrellas y planetas. Estas nubes son gigantes, tienen tamaños de decenas de años luz, pero cada uno de estos núcleos de fragmentación van a ser mucho más pequeños que un año luz, unos 10.000 unidades astronómicas, que de todas maneras es bastante grande comparado con la extensión, por ejemplo, del sistema solar. Arrancamos el reloj cuando comienza ese colapso, cuando comenzamos a convertir energía potencial gravitacional de ese fragmento. Por la inestabilidad hay un colapso y comenzamos a convertir esa energía potencial gravitacional en energía térmica en el interior de ese colapso. O sea, estamos aglomerando toda la masa sobre el centro del colapso y adicionalmente estamos teniendo que esa masa está muy caliente. ¿Listo? Entonces, al estar tan caliente comienza a brillar y al comenzar a brillar es que tenemos lo que llamaríamos una protoestrella en la mitad. Eventualmente va a comenzar a quemar hidrógeno. Y unos 10.000 años después, entonces de 10.000 a 100.000 años después, va a comenzar a excavar todo el material que todavía está cayendo, que todavía está en el envoltorio, digamos, alrededor. Y entonces vamos a ver que ya vamos a comenzar a ver la estrella y la estrella se está comenzando a sacudir de todo el material que tiene alrededor. Pero no todo el material se puede ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que como la nube tiene cierta cantidad de movimiento inicial, entonces todo ese movimiento se traduce en un giro neto del material que va sobrando. Y el material que va sobrando entonces se va a acumular en un disco, como cuando uno coge una masa de pizza y le da vueltas y entonces se va volviendo como un disco. Entonces, el material sigue cayendo sobre la estrella, pero ya no de manera tan desorganizada, sino ya en órbitas alrededor de la estrella. ¿Listo? Y entonces el disco que queda pues va a ser de hecho pues muy compacto comparado, o sea, estábamos hablando de 10.000 unidades astronómicas, ahora estamos hablando de 100 unidades astronómicas el tamaño del disco. Del poquito material que sobró, estamos hablando de menos del 1% o tal vez del orden de por cientos de la masa total de la estrella ya 1 millón de años después. ¿Sí?
Después, en el disco, tenemos densidades tan grandes también que podemos obtener pequeños colapsos gravitacionales donde se van a formar planetas y esos planetas van a barrer todo el material alrededor de su órbita ya en una escala de tiempo de unos 10 millones de años es que va a comenzar a funcionar esto. Y ya por encima de 10 millones de años, ya a los 100 millones de años, ya no tenemos disco, ya todo el material fue evaporado por la estrella o cayó sobre la estrella o se formó en planetas. Y eso ya estamos hablando de escalas de tiempo de más de 10 a 50 millones de años, ¿sí? Y ya nos quedamos entonces con las planetas en una región de aproximadamente unas 10 unidades astronómicas. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues porque hacemos observaciones de diversos discos protoplanetarios y es como si un extraterrestre llegara y se encontrara un álbum de fotos, lo coge y todas las fotos se caen al piso. Entonces puede aplicar digamos, lógica para encontrar, bueno, si esta es la foto de alguien así arrugadito, ya cascado, entonces dice, ok, de pronto este ya tiene bastante trajín, entonces debe ser uno de estos seres al final de su vida, y otro así gordito, rozagante, lleno de energía, ok, de pronto este es uno de los jóvenes. Entonces se puede hacer como un álbum, ¿cierto? Diciendo, así es un ser humano cuando era más joven, así cuando era más viejito. Igual acá, estamos observando en diferentes regiones del cielo diferentes objetos en diferentes etapas evolutivas y es nuestra misión entender cómo cuadran dentro de qué escalas de tiempo. Una de las maneras de darnos cuenta de esto es a través del conteo de cuántas estrellas en cierto grupo de estrellas todavía tienen material sobrante. ¿Cómo lo hacemos? Con este tipo de gráficas. En el eje X tenemos la edad de un grupo de estrellas. Cada punto en esta gráfica azul o rojo es un grupo de estrellas. Entonces podemos estimar, no muy bien, pero podemos estimar con cierto error la edad de estos grupos de estrellas. Y podemos para cada grupo de estrellas contar qué fracción, y eso iría en el eje Y, qué fracción de las estrellas todavía tienen o gas en rojo o polvo en azul. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta por acá, las estrellas más jóvenes, las estrellas en un cúmulo más joven de apenas 2 millones de años, por ahí el 60% de las estrellas todavía tienen gas y polvo. Mientras que si ya me voy a 10 millones de años, ya apenas menos, por ahí el 5%, menos del 10%, por ahí el 5% de estrellas tienen gas o polvo. Significa que ese 1% de material, 1% de la masa de la estrella, del material del disco, se tiene que ir en 10 millones de años. Eso suena como mucho tiempo, pero de hecho no. Porque si una estrella, por ejemplo, de la masa del Sol, vive 10 mil millones de años, 10 millones de años no es nada. O sea, en 10 millones de años ya tengo que entregar mi sistema solar, mi sistema planetario listo. ¿Okay? Y esto me da cuenta de esas escalas de tiempo, de cuánto debe pasar para yo formar un planeta, para yo deshacerme del material sobrante de la formación de la estrella en términos de gas y en términos de polvo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe pasar? Pues el disco se forma, ya dijimos, aun si hay órbitas que no sean coplanares, va a llover material esencialmente sobre el disco y va a formarse el disco. Pero entonces lo malo es que el disco tiene que desaparecer, entonces toda esa masa tiene que irse principalmente hacia la estrella. Eso no es tan sencillo porque hay algo que se llama el momento angular, que es la cantidad de impulso de giro que tiene cualquier material alrededor, por ejemplo, de una estrella, en una órbita. Y pues las órbitas en general, como ya sabemos, son estables. Yo no puedo simplemente hacer caer, por ejemplo, Venus, ¿no? Venus sigue ahí. Tengo que de alguna manera transportar el momento angular hacia afuera para poder acretar material hacia el centro. ¿Listo? Y de esa manera, con la acreción, que es esa masa que va cayendo sobre la estrella, y la fotoevaporación de la estrella iluminando y presionando con su radiación el gas y sacándolo hacia afuera, el disco finalmente pierde masa y logro entonces, en menos de 10 millones de años, quedarme sin material. Entonces, el material, digamos, el gas y polvo, debe dar cuenta de la formación también de planetas. No simplemente el disco se desaparece ya, sino que además tiene que sobrar material para formar planetas. Entonces, uno de estos mecanismos por el medio del cual pensamos que el polvo pasa de tener tamaño pequeño, que es como el polvo es en el medio interestelar, a tamaño más grande es a través del asentamiento hacia el centro del disco protoplanetario. ¿Listo?
Recordemos que cuando hablamos de estos granitos de polvo, estamos hablando de granitos de polvo de tamaño cuando están en el medio interestelar y cuando está el disco muy joven todavía, son de tamaño de menos de una micra, están compuestos de grafitos, silicatos, hierro, el núcleo sólido, y por encima tiene una capa de hielos, como ya lo mencionamos anteriormente, como agua, monóxido de carbono, bueno, hielos volátiles. Volátiles significa que si los acerco demasiado a la estrella, se evaporan fácil. Entonces, gracias a esas capas de hielo, yo espero, aunque como lo mencioné es un problema tan trivial, que comencemos a aglomerar granos de polvo unos sobre otros cada vez más grandes. Hasta que, y esa sería como la primera etapa de formación de planetas, hasta que logro tener objetos lo suficientemente grandes como para que tengan su propia atracción gravitacional y se unan con pedazos de tamaños similares, hasta que se vuelven tan grandes que ya comienzan a dominar el crecimiento y comienzan entonces a traer todo, a tragarse todo, hasta el gas en su órbita, en la órbita del disco donde estén. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces las diferentes etapas de formación planetaria. ¿De qué depende con qué tanta masa terminen? Pues depende de qué tanta masa tienen disponible en el disco. Curiosamente, si están lejos, como por ejemplo en la órbita de Júpiter, había mucho material. ¿Por qué? Porque la órbita es muy grande. Entonces hay mucho material disponible para comer. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, en la órbita de Mercurio no hay mucho material porque la órbita es chiquita. Bueno, dejemos así por ahora porque ya vamos a pasar a la parte de observaciones de discos.